Rojo Político. Les saluda Mauricio Cantú, su servidor. Rojo Político, el podcast. Mauricio Cantú González. Rojo Político, el podcast. Rojo Político. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Rojo Político. Hoy estoy muy contento porque tengo aquí en Monterrey, Nuevo León, a David Zaragoza, o mejor conocido entre la 4T como el Davis. Es alguien que ha estado en la lucha política, social, una persona congruente, que ha asesorado a muchísimos políticos de muy alto nivel, que actualmente es vocero de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y que nos visita en Monterrey para hablar pues, de diferentes temas políticos que nos atañen, sobre la visión de esta transformación que ya lleva 5 años, pero que va a continuar en el tiempo, en el porvenir. Se ve claramente que vamos a seguir en este país cada vez avanzando en la transformación. Y pues me gustaría aquí pues empezar con varios temas, querido Davis. ¿Cómo ves? Bueno, pues antes que nada, Mauricio, muchísimas gracias por invitarme a esta emisión de Rojo Político, que dicho sea de paso te está yendo muy bien en las redes sociales, pero también te está yendo muy bien en el devenir cotidiano, en el caminar, en el andar, porque eres un joven nuevo rostro de la política mexicana, de la política nacional, y aquí en Nuevo León tienes un gran empuje. Me he dado cuenta este tiempo que he compartido por acá, que la gente te quiere mucho, que los jóvenes te reciben bien. Y eso es lo que necesita la política mexicana. Muchísimas gracias por invitarme Pues a eres esta muy amable, gran emisión de Rojo Político, y que te ha estado yendo muy bien también en las redes. Le ponemos corazón, le ponemos ganas. No siempre se puede lograr todos los objetivos, pero ahí vamos, a paso firme. Vamos a empezar por ese tema. ¿Cómo ves el rol de la juventud en la transformación, en Morena? ¿Qué es lo que observas actualmente? Mira, me parece que por primera vez en la historia del desarrollo político, los jóvenes están siendo factor de transformación, ¿no? Están siendo tomados en cuenta. Y eso nos damos cuenta en el día a día, porque además Morena, nuestro partido, nuestro movimiento, es un movimiento que le ha dado la oportunidad de proyección y de crecimiento a muchos jóvenes, ¿no? Muestra de ello has sido tú. Es un joven de la nueva ola, de un nuevo rostro de la política, que ha venido generando nuevos paradigmas organizativos, que eres un joven, que eres un chavo que está interesado en mejorar a través de las herramientas de la política las condiciones económicas, las condiciones sociales de la gente que representas, ¿no? Y que has representado aquí en el estado de Nuevo León. Entonces, yo creo que por primera vez los jóvenes y la nueva generación política está siendo tomada en cuenta, más allá de ir a pegar carteles o más allá de ir a brigadear. Hay un proceso de formación política en nuestro partido, en nuestro movimiento. Hay un proceso en el cual los jóvenes se están empoderando y además están contribuyendo en gran medida todo su talento, todo su conocimiento para que este proyecto siga creciendo. No solamente, de repente se habla mucho del tema de género, y las mujeres también están generando un empoderamiento muy particular en este proceso de transformación, pero me parece que los jóvenes han sido un detonante muy importante en este proceso político de cambio, de transformación en todo el país, ¿no? Porque anteriormente hubo una generación de jóvenes que estuvimos empujando los procesos de transformación, que hemos venido incluso acompañando al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador desde los años 90, desde finales de los 90, en su primer candidatura al frente del gobierno de la Ciudad de México, posteriormente todo el proceso del desafuero, ¿no? Y después en el 2006 empujamos y estuvimos generando procesos informativos, políticos, de formación, para que se pudiera lograr la candidatura del 2006 a la presidencia de la República. Desafortunadamente, un fraude mermó esos esfuerzos, y muchos de los que en ese momento éramos muy jóvenes,
pues queríamos hacer esta revolución de las conciencias, queríamos salir a la calle, estábamos esperando que nuestro máximo dirigente político, Andrés Manuel López Obrador, nos diera la luz verde para empezar a generar todo ese proceso que posteriormente fue el movimiento de resistencia civil pacífica, pero en aquel momento esa juventud empujó, pero no había tantos espacios de participación, ¿no? Oye, Davis, a ti te tocó, obviamente, la primera jefatura de gobierno del presidente en el 2000, te tocó estar con él apoyándolo ahí en el gobierno de la Ciudad de México, te tocó el desafuero 2005, luego el fraude 2006, toda esta etapa. Yo pues apenas estaba en primaria, pero cuéntanos un poquito de lo que viviste, cómo pues el apoyo de la juventud la tuvo siempre Andrés Manuel. O sea, se vio claramente esta visión de los jóvenes que lamentablemente no siempre se tomó en cuenta. O sea, ya ahorita Morena en los estatutos, las iniciativas que impulsamos desde la Cámara, todo va en línea a empoderar a la juventud, también a las mujeres, las cuotas que ya se volvieron ley y también están en la Constitución. Todo esto ha sido un gran avance, pero hubo unas épocas cuando te tocó, digo, sigues siendo joven, la verdad, Claro. pero cuando pues, estabas en tu adolescencia, ya después en tus 20s, pues, ¿qué fue lo que viviste? O sea, sí había mucha frustración de los fraudes de la derecha e inclusive muchos jóvenes que militaron en la derecha que no les dieron espacio. Pues siempre eran los mismos rucos de siempre, los que andaban y siguen ahorita mangoneando hombres y rucos. Sí, qué importante que traigas esto a colación, porque sí, efectivamente, nosotros fuimos una generación de jóvenes que a diferencia de la generación, de las nuevas generaciones, nosotros vivimos todavía procesos de represión política, ¿no? Yo en lo particular, efectivamente, estuve en todo este proceso de acompañamiento en la campaña de 1999 de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la ciudad. Y pues los jóvenes brigadeábamos, ¿no? Informábamos. Allí en la Ciudad de México, donde fue que me tocó a mí participar, porque además era todavía muy joven, en ese momento sí era muy joven todavía, estoy hablando de 1999. Y brigadeábamos en los camiones, en el metro, íbamos a las colonias, nos reuníamos con la gente, con los vecinos, nos reuníamos en sus casas para explicarles cuál era el proceso que se estaba empujando para llevar a la Ciudad de México a un nuevo paradigma organizativo y político, ¿no? Porque si bien nos tocó este cambio, por primera vez en 1997, ahí sí no me tocó porque la Con el verdad... general Cárdenas. Exactamente, ahí yo todavía era El más ingeniero, joven. el hijo del general. Con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Nos toca por primera vez, es la primera elección que se gana de manera democrática en la ciudad para que los ciudadanos, los habitantes de la Ciudad de México, que a veces eran vistos como de segunda, porque Sí. Pues eran regentes, no, era jefa de elegíamos, gobierno. no elegían los habitantes de la Ciudad de México a sus gobernantes, ¿no? Entonces nos toca este cambio de paradigma en donde en realidad la izquierda en la Ciudad de México llega gracias al empuje de las efervescencias políticas y sociales, del activismo político y social, cultural, que se estaba generando un cambio político y un cambio de pensamiento en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, nosotros éramos activistas, éramos brigadistas, íbamos a pegar carteles, muchos compañeros y compañeras fueron, y a mí también me tocó, fuimos presos, ¿no? Entonces ya le hablabas a tu mamá, a tu papá, oye, ¿sabes qué? Estoy Está detenido pasando en la esto. delegación. Y a veces te pueden ayudar, a veces no. Claro, ¿no? Ahora los jóvenes dicen, oye, va a haber box lunch o va a haber apoyo para pasajes o no sé qué. Y en aquel momento nosotros teníamos que hacer el engrudo, nosotros teníamos que ir a pegar carteles. Claro. Se armaban a veces brigadas nocturnas, ¿no? Porque la policía en ese entonces controlada por el viejo régimen, nos perseguía políticamente, ¿no? Y nos encarcelaban y nos golpeaban y nos quitaban la propaganda. Entonces sí hay un cambio de paradigma ahí. Y efectivamente esa generación pues empujamos con todo, ¿no? Y fue gracias, la Ciudad de México empezó a ser ese gran semillero político, ideológico,
de cambio, ¿no? En el cual efectivamente de la mano de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, empezaron a establecerse nuevos modelos, se rediseñó toda la política pública y se empezaron a restablecer nuevos modelos de participación. Se crearon los apoyos a adultos mayores, ¿no? Andrés Manuel llegó a generar todo un rediseño del presupuesto, ¿no? Increíble que Fox luego haya dicho que él fue el de la pensión a los adultos mayores. O sea, qué cinismo e hipocresía. O sea, no solamente cinismo, doble moral, hipocresía, porque toda esta clase política, lo que hoy es la oposición, el PRI, el PAN, cuestionó este modelo que estaba generando bienestar social, que era lo que se buscaba, ¿no? Una de las principales banderas era bienestar social porque, en verdad, hemos escuchado mucho de neoliberalismo, pero ¿qué generó el neoliberalismo, por ejemplo, y toda esta teoría económica y todas estas recetas económicas de los grandes consorcios capitalistas y de las de Milton Friedman, ese tipo de economistas que agarró Thatcher y agarró Reagan en los 80. Exactamente, pero ¿qué generó eso? Pues una parte de lo que generó en nuestra sociedad, en nuestro país y en los adultos mayores es el no poder tener acceso a pensiones o a jubilaciones. Claro. Es decir, todo el bienestar social. Todo lo que se había avanzado en el proceso revolucionario, en todo el modelo del milagro mexicano y todo lo que se había avanzado del desarrollo, pues el neoliberalismo vino a darle en el traste, ¿no? Entonces, había muchos adultos mayores que sobrevivían en realidad, ¿no? O sea, no tenían posibilidades de tener una pensión, no tenían posibilidades de comprar un medicamento. Entonces, ese nuevo andamiaje y ese nuevo rediseño de la política pública en beneficio de los que menos tienen, me acuerdo que empezó siendo el eslogan México, la ciudad de la esperanza, y después se articuló por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Hay ese momento cuando ideológicamente y políticamente se da un impacto de visibilidad, porque además están pasando en el país muchas efervescencias. Estamos viviendo el zapatismo en el sureste mexicano. En el 94. Exactamente. Estamos viviendo levantamientos indígenas. Estamos viviendo grandes momentos de una represión brutal por parte del Estado. Las masacres en Guerrero, en Oaxaca, ¿no? En Chiapas. Entonces, sí hay un momento convulso en el país. A lo mejor ustedes desde el norte del país veían muy lejana esa realidad, porque acá seguía habiendo ese control político por parte de las oligarquías económicas y políticas en el país, ¿no? No, y también una de las cosas que al menos he observado empíricamente, pero también de leer de otros casos en el mundo, la raíz del neoliberalismo es el egoísmo. Exacto. O sea, el individualismo. Por exactamente. Encima de todo. Y es la premisa que todavía mucha gente repite a pesar de que, y me voy a adelantar diciendo lo que la misma ONU ha generado de estadística, de que la gente que nace en la pobreza, 8 de cada 10 se quedan en la pobreza. Y está invertido justamente para la gente que nace en la riqueza. 8 de cada 10 se quedan en la riqueza. Y no es porque unos sean huevones o otros sean muy echados para adelante. Está mal entendido una meritocracia donde alguien tuvo todo el privilegio para estudiar en las mejores escuelas, tuvo un techo, tuvo alimento. O sea, alguien que nació en Monterrey, en una familia de clase medio, de clase alta, que le pagaron sus estudios desde la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad y a veces maestrías y doctorados, a alguien que nació en un municipio rural en el sur del país y que tuvo que trabajar desde que tenía la minoría de edad y que no tuvo el apoyo para unos estudios. Y es más que obvio para cualquiera. ¿Cómo es posible que hay mucha gente que cree que le está yendo bien económicamente porque él le ha echado muchas? Sí, probablemente le pusiste empeño, pero ve la situación en la que naciste, cabrón. O sea, y el neoliberalismo es justo eso, de decir, si tú naciste en una posición de privilegio, ok, que te vaya muy bien. Y al que no,
que se muera de hambre y que no tenga techo y que no tenga pensión Sí, y que en no esta tenga dinámica nada. O sea, del pobre es pobre porque quiere, exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, eso nos metieron, esa idea nos quisieron vender, o la meritocracia, ¿no? O el echaleganismo, ¿no? exactamente. Que finalmente no tiene que ver con más que con un planteamiento que dicen, ¿quieres salir adelante? Pues únete a los optimistas. Si quieres salir adelante, échale ganas, ¿no? Y en realidad no es así, ¿no? O también de repente el destino manifiesto, ¿no? Que de repente es lo que decían, bueno, pues esto tiene que ser así, ¿no? Y eso, pues, en los 90s, o sea, cuando cae la Unión Soviética en el 91, 2 años antes, en el 89, pues, el muro de Berlín lo tumban y ya se unifica el este y oeste. Pareciera que todos los pensadores de esa época a nivel mundial, políticos, económicos, empiezan a hablar, inclusive Samuel Huntington y todo, de que ya está todo muy claro, el capitalismo, espérame, o sea, la pandemia pareciera que es otro parteaguas. Hubo un parteaguas en los 90s y luego vimos pues una desigualdad creciente, pobreza extrema y un modelo en donde dice, a ver, no es blanco y negro, hay diferentes aristas. Hay matices. Sí, o sea, nosotros no estamos en contra del emprendedurismo, no estamos en contra de que la gente forme una empresa, ponga un negocio, un restaurante, lo que sea, que dé un bien o servicio y que obtenga un lucro por ello y que viva muy bien. Pero eso no significa que vamos a dejar caer a millones, que no haya pensiones, que no hay... Tenemos que tener un piso de bienestar. Y de ese piso ya cada quien, dependiendo del ingenio, la creatividad, pues ya se irá abriendo camino por el mundo. Pero no podemos dejar caer a tanta gente que no tuvo las condiciones, al menos hablo en mi caso, para que yo me desarrollara y muchos otros, pero somos la minoría de este país, cabrón. No, y son los derechos sociales, ¿no? Los derechos sociales que además no nos habían regalado, eran producto de luchas, de conquistas, ¿no? De luchas políticas, de luchas sociales. O sea, en este país hubo una convulsión, hubo un proceso revolucionario que justamente lo que buscaba era que existiera esa justicia social. Por ejemplo, ahorita qué bueno que lo traes a colación o qué bueno que lo comentamos aquí, porque ese embate del individualismo, muy marcado a través de la doctrina neoliberal, estuvo a punto de hacer un daño muy grande en la juventud. Por ejemplo, nosotros tuvimos que luchar y refrendar luchas de otras generaciones a favor de la educación pública y gratuita en este país, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces lo que nos... Increíble que hayan querido cobrar. Increíble. Hasta para eso. Es decir, quiero que tú te ganes la vida, pero te voy a cobrar para prepararte, para ganarte la vida. Sí, cabrón. cuando... Pues, oye, espérame, güey, pues primero prepárame y luego ya veremos qué me cobras. Cuando nosotros estamos entendiendo este proceso como jóvenes, como este cambio de la adolescencia a la juventud, y tenemos que meternos a estudiar, por ejemplo, el artículo 3 constitucional, ¿no? Y ser garante de que todas las generaciones tenían que tener educación pública y gratuita. Pero además nosotros éramos herederos de luchas anteriores. Por ejemplo, hoy día la compañera Claudia Sheinbaum, ella fue una activista política y social en la universidad a favor de la educación pública y gratuita en este país. Nosotros fuimos continuadores de esa lucha, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó militar en el Consejo General de Huelga, primero en la Asamblea Universitaria, porque el neoliberalismo quería implantar un nuevo reglamento general de pagos para imponernos cuotas, ¿no? Y lo que nos decían era justamente tomar en consideración el individualismo y decir, no te preocupes, eso que está pasando en la universidad no te va a afectar a ti, le va a afectar a los que vienen atrás. Exacto, ¿no? Piensa en ti. Piensa en ti. Tú no te preocupes por los millones. Tú vas a tener tu carrera y vas a tener tu pase automático y a ti no se te van a cobrar las cuotas. Pero más loable, gente como tú, como la doctora Sheinbaum, que alzaron la voz a pesar de que no les iba a afectar. O sea, de eso se trata la lucha progresista. Pero sí nos iba a afectar. De decir, oye, yo enarbolo luchas que inclusive a mí no me están afectando, pero le van a afectar a otras personas. Eso es tener empatía. La izquierda se sustenta en la empatía, no se sustenta en el egoísmo, en el individualismo, cabrón. No, pero además la lucha, los que hemos decidido seguir este camino de la política como una vocación, porque muchos de nosotros nos dedicamos a otras cosas económicamente, ¿no? O sea, a veces estamos vendiendo esto o lo otro, generando
otros trabajos, pero en la política no estamos por un tema de económico, estamos por un tema de vocación, de lucha, ¿no? De cambio. Nosotros lo que estamos buscando es cambiar las condiciones de vida, no mías, no tuyas. Entonces, tú no estás buscando cambiar tus condiciones de vida. No, yo estoy a toda madre de desde un que nací, equipo de cabrón. trabajo, o sea, ¿no? Esa es la verdad, güey. O sea, muchos que estamos a toda desde que nacimos porque tuvimos la suerte de nacer en un lugar. Exactamente. Eso justamente es lo que no nos explican, ¿no? Entonces, nosotros en esta vocación que tomamos, por ejemplo, muchos de nosotros pertenecíamos a la clase media en sus diferentes estratificaciones, porque ya era la clase media, la media baja, o sea, ya empezó a haber otras taxonomías de clasificación. Y la misma derecha generó a nivel mundial esta concepción de que los trabajadores eran clase media para quitarles esa conciencia de clase. O sea, fue una estrategia comunicacional para que ellos aspiraran a lo que proponía la derecha y ya se identificaban. Yo soy clase media. Espérame, güey. Tú eres clase trabajadora, no eres clase media. Y fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque estamos entrando al tema ríspido, a los temas políticos ideológicos, la conciencia de clase. Eso es algo que tenemos que tener bien claro, ¿no? Tú como un representante popular, como un político que además en lo que te ha tocado desarrollar, lo has hecho, me consta, y te felicito de una manera excepcional. O sea, en Mauricio Cantú, la sociedad de Nuevo León tiene un representante popular, tiene un joven preparado, tiene un profesionista que está en esta dinámica de los nuevos rostros de la política y que vas a empujar y que estoy seguro que vas a seguir buscando mejorar las condiciones de vida, no tuyas, sino de muchos compañeros y compañeras. A mí me ha favorecido el factor suerte también, o sea, porque vemos tantos que se preparan, estudian, agarran experiencia, pero no se le presentan oportunidades. O sea, bueno, en eso a sí mí se me han razón. presentado oportunidades también. Yo lo llamo factor suerte, otros lo llamarán factor Dios, pero siempre se ve presente en las grandes historias de la humanidad, las biografías que he leído, de cómo, por más chingón que alguien sea, si no tiene ese factor suerte, está canijo que avance. Y tanta gente, ¿cómo le podemos hacer como partido, como Morena, como Cuarta Transformación, de generar una dinámica? Y me voy a ir a otro tema también que quiero tocar contigo, Davis, importantísimo. Una dinámica política y ya más específico, partidista dentro de Morena, para que todas estas personas que tienen mucho que aportar, que tienen ética, que tienen preparación, que tienen todas esas ganas y energía para hacer el bien, ¿cómo podemos incluirlos y que esa energía, esa preparación, esa ética tenga un ámbito de influencia? O sea, que tengan un encargo, una posición donde puedan hacer el bien. Porque seguimos viendo, Davis, no me dejarás mentir, y hay que decirlo con todas sus letras, malos servidores públicos, porque son miles. O sea, a final de cuentas, pues llega un presidente honesto como es Andrés Manuel López Obrador, bueno, con toda esta historia de lucha política y social, pero también tiene que llenar miles de posiciones donde hemos lamentablemente visto pues muy malos servidores que no tienen ética, muchos tampoco tienen preparación ni ética, y eso pues sí tenemos que ir poco a poco generando cuadros para que podamos llenar todas estas posiciones y dar los mejores resultados. La transformación ya inició hace casi 5 años, sí. Pero la tenemos que continuar en el tiempo, tenemos que seguir a futuro, y ese es el gran reto que tenemos. ¿Cómo podemos establecer una dinámica política partidista para impulsar y detonar todo lo que tenemos como México? O sea, somos un país privilegiado. Tenemos recursos naturales, energéticos, tenemos 11,000 kilómetros de costas a los 2 océanos con más tráfico comercial, tenemos 3,000 kilómetros de frontera con el país económicamente y militarmente más poderoso, que eso también podemos utilizarlo para nuestro favor. Tenemos 128, ya casi 128 millones de mexicanas y mexicanos que son gente buena, somos gente buena, trabajadora, y tenemos que buscar darle las oportunidades a todos. ¿Cómo le hacemos, David? O sea, pues no mira, es una tarea fácil. No, o sea, para nada es una tarea fácil. Tú decías la oportunidad. A lo mejor hay muchos
compañeros y compañeras que nos están viendo que son excelentes cuadros políticos, ¿no? Sí. Hay muchos compañeros y compañeras que se han forjado en la izquierda, en la militancia política de izquierda, que son compañeros y compañeras a ras de tierra, que no pertenecen a las oligarquías políticas o económicas y que desafortunadamente, y me incluyo, no se nos ha dado la oportunidad de participar en la incidencia y en la toma de las decisiones de la manera que debería ser, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que ese es como el gran reto, Déjame ¿no? hacer un paréntesis. Sí, sí, sí. O sea, me consta, te conozco de hace años, eres un perfil muy congruente entre lo que piensa, dice y hace, preparado, que has aportado muchísimo, pero como tú lo dices, pues todavía en una posición de toma de decisión no se te ha dado, se te va a dar, no tengo duda. Pero eso es justo lo que tenemos que cambiar. O sea, ¿cómo le hacemos para que alguien, cuando tiene todo ese perfil, toda esa energía, esa congruencia, acceda directamente a un puesto de toma de decisiones? Porque yo te voy a decir una cosa, y esto pues no todos lo mencionan. Podré tener maestrías y experiencia y lo que fuera, pero fue el impulso de ciertos actores políticos los que me llevaron a la Diputación Federal. No toda esa trayectoria que yo la verdad sí me siento orgulloso de tenerla, de ser profesor desde hace 10 años de la Autónoma de Nuevo León y hace 5 de la UNAM y todo, sí. Pero sí tengo que decirlo, o sea, podré tener buen perfil, pero no fue el factor determinante para que haya podido acceder a un puesto de importancia y de decisiones Pues políticas. esa es parte de una vertiente, ¿no? Yo creo que este tipo de espacios ayudan justamente a visibilizar, ¿no? Porque hay muchos personajes que tampoco tenemos esa voz y tú nos estás dando esa voz, ¿no? Hay muchos personajes, hay muchos compañeros y compañeras que nos ven. Seguramente aquí en el estado de Nuevo León, yo recuerdo, el estado de Nuevo León siempre ha sido un estado que ha tenido mucha aporte para la transformación de este país, ¿no? Una figura emblemática en la lucha política de este país fue doña Rosario Ibarra de Piedra, definitivamente, ¿no? Paisana. Que casi ella, a proporción guardada y un símil, fue como las madres buscadoras de Plaza de Mayo, ¿no? Ella fue un gran pilar, un pilar fundamental del proceso de conciencia política y de transformación en este país. Ella muchas veces nos lo comentó estando en su casa, cuando abanderábamos cierta lucha política con ella, nos decía, pues yo, si no hubiera pasado todo lo que le pasó, a lo mejor ella estaría tomando el té o el café en su casa. Pero ella de manera convulsa tuvo que cambiar su vida diametralmente opuesta. O sea, sí, hubo un cambio de 360 grados en su vida y ella se convirtió en uno de los pilares fundamentales del activismo político en contra de un régimen autoritario, ¿no? De un momento muy negro en la historia política de nuestro país, la desaparición forzada, ¿no? Entonces, creo que el gran reto, y regresando un poco a tu pregunta, es que se abran estos espacios de discusión, que la gente, los compañeros que nos están viendo, que yo sé que en Nuevo León hay grandes cuadros también, que en el país hay grandes cuadros, que en la Ciudad de México, que no se les ha dado la oportunidad, hay que abrir estos espacios de discusión. Pero además también hay un proceso que nuestro partido y nuestro movimiento ha iniciado a través del Instituto Nacional de Formación Política. Así es. Y eso hay que crear, antes le llamábamos células, ¿no? Estas palabras que de repente eran tan asimilaban con la Unión Soviética. Exacto, pero son cuadros políticos. Hay que formar, hay que generar conciencia en las nuevas generaciones. Yo siempre que tengo la oportunidad de charlar con jóvenes y tú tienes muy buen auditorio de jóvenes, yo siempre les digo, hay que conocer el pasado para entender en dónde estamos parados ahora. No es casualidad, no, es causalidad. Es causalidad. Nosotros no hubiéramos podido luchar en el movimiento estudiantil de 1999 si no hubiera habido un movimiento, una huelga en el 29 para conseguir la autonomía universitaria, ¿no? No hubiéramos podido luchar si en los 80s no hubiera existido el Consejo Estudiantil Universitario, ¿no? Por mencionar algunos, la compañera Claudia Sheinbaum. Ella es un cuadro político, es un cuadro ideológico, es una compañera
que se ha venido formando en la izquierda política de este país, desde la militancia, ¿no? Desde abajo. Y qué mejor que sea esos compañeros que representen a nuestro partido y representen a nuestro movimiento. Pero hay muchísimos otros más. Entonces, hay que seguirlos empujando. Tú que tienes esa posibilidad de hablar con los jóvenes, hay que regresar a poder hacer las tertulias políticas. Exactamente. Hacer los círculos de lectura, ¿no? Hoy aquí mismo estamos rodeados de muchos libros y eso me da... La biblioteca comunitaria que construí hace Esta un año y medio. esta biblioteca comunitaria, de verdad, ahora que yo entré aquí a este espacio, dije, wow, o sea, estos espacios son los que tenemos que privilegiar, estos son los espacios que tenemos que abrir, hay que volver a los círculos de lectura, ¿no? Privilegiar la sustancia, no la superficialidad como No, Peña Nieto y su camarilla de bandidos. No, sí, la sustancia. O sea, una cuando- política realmente de sustancia. Ahora que traes a colación a este personaje, pues ni siquiera fue capaz de decir 3 cuál libros. eran los 3 libros que habían marcado su... No ha leído uno, esa es la realidad. Sí, y o sea. ni siquiera porque estaba en la feria del libro se preparó para... Si no había leído, pues mínimo el güey pues pudo haber inventado algo. Y ni siquiera eso. Claro, por Así a ese nivel de frivolidad y superficialidad. Y ahora hay mucha... volviendo a este tema de la brecha generacional, y ahí sí de repente se ve reflejada nuestra ruquez o nuestra juventud. Ahora hay muchas más fuentes de información, ¿no? Las redes sociales, la comunicación, el internet, la consulta digital, le dio a las nuevas generaciones una posibilidad inmensa de documentarse respecto a muchos temas. Claro. Pero a Que pesar también es un reto. Eso también de es un encontrar reto. la información que importa y no la información que... Por no eso es sirve para importante nada. Hay tanta información No, ahí. Y por eso es importante este tipo de espacios. Ahorita acabas de traer a colación 3, 4, 5 autores que yo les recomiendo que quienes estén viendo esta charla vayan a ojear esos libros, ¿no? Hay un tema que no quiero terminar sin antes abordarlo. Muchos militantes están enojados. En Nuevo León te lo puedo decir, he hablado con cientos y en otros estados sé que también los hay, por lo que observan como un oportunismo político de muchos actores que llegan, se tratan de apoderar de Morena a nivel local, cuando vienen de una dinámica de lo más corrupta, vienen del panismo, del priismo, y no estoy hablando de hace mucho, estoy hablando de unos cuantos años, que en el 18 inclusive algunos personajes apoyaron a Mid o apoyaron a Anaya, el candidato del PAN o del PRI, y que ahora se están colando en Morena y que tiene que haber, en mi opinión, justo lo que hablamos de los cuadros, un impulso a la gente de sustancia, de valores, de ética, y no aquellos que traen todo un historial corrupto. Y en Nuevo León te puedo decir que hay muchos que han querido tomar a Morena como si fuera una franquicia de ellos y que no lo vamos a permitir. Y no lo estamos permitiendo, pero sí hay muchos militantes que dicen, oye, pues, ¿qué está pasando? O sea, si este personaje ahí tiene sus videos apoyando las reformas de Peña Nieto, tiene sus videos otros en otros estados con Calderón inclusive, apoyándolo en el gobierno, y ahora ya con sus chalecos de Morena, pues hay que decirlo con todas sus letras. Eso no lo podemos permitir. Sí, yo creo que el oportunismo político desafortunadamente se da en el estado de Nuevo León y se da en muchos estados de la República, ¿no? Sí tenemos que ser enfáticos en privilegiar el tema político, el tema ideológico, defender a los cuadros políticos, como tú ya bien lo apuntas. Aquí se da el caso, pero se da el caso también en la Ciudad de México, se da el caso en Coahuila, se da el caso Oaxaca, en en todos lados. Oaxaca, en Guerrero, ¿no? Por ejemplo, Guerrero, el estado de Guerrero ha sido una cuna fundamental del proceso político de transformación en el país, ¿no? Y de repente ese oportunismo político hace que lleguen ciertos personajes a los espacios que deberían ser ocupados por los compañeros y compañeras que traen un proceso formativo, ¿no? De militancia, un proceso ideológico, en donde les queda claro que el encargo no es un fin, sino es un medio. Es un medio, 100%.
Y las herramientas de la política y la política misma, como la vemos nosotros desde el activismo político, desde la izquierda, es una herramienta de transformación. Exacto. Todas y todos nosotros somos instrumentos de transformación. Exactamente. Y ese es un problema grave en muchos, inclusive jóvenes, que me duele ver tantos que quieren ser diputados, quieren ser regidores, alcaldes, y cuando les preguntas ¿para qué? Y no te saben contestar. Entonces, ven justamente el encargo como un fin, para igual enaltecer su ego, su vanidad, cuando ese es un medio para lograr muchos beneficios para nuestro país, para la gente. Tenemos que cambiar el chip en la formación de cuadros, tenemos que tener ese enfoque de decir, todos estos temas son cuestiones que se tienen que abordar y mejorar en nuestro país, tema de educación, de salud, de vivienda, el económico, hay muchos, y que sepan a qué van. Claro. Que no llegue, o sea, puede llegar una persona con muy buenas intenciones, pero si no sabe por dónde empezar, pues tampoco va a lograr muchas cosas. Sí, yo creo que también hemos caído en esa, pues no sé si en ese momento de confort también de la juventud de repente. Yo tengo también en ocasiones la oportunidad de conversar con muchos jóvenes y a veces les pregunto sobre figuras emblemáticas de la lucha política de izquierda en este país y no los conocen. Exactamente. Entonces y yo le digo, No se han sentado a leer. No, ni a instruirse. conocer su historia. Y yo les digo, ¿cómo es posible que tú quieras aspirar a un cargo de elección popular, que quieras ser diputado o diputada, si no conoces a los referentes que nos dieron la oportunidad de estar aquí sentados? Exactamente. ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez, hoy me desarrollo un trabajo de seguimiento ahí en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, pero la primera vez que entré a la Cámara de Diputados fue a través del empuje de las organizaciones sociales. Y entonces fue con el proceso del movimiento zapatista, ¿no? Y entonces decir, existen dos Méxicos. Este, que está aquí adentro, y aquel, que es el pueblo que nadie ve, ¿no? Así es. Entonces, todos esos jóvenes, todos esos nuevos cuadros o jóvenes que tienen la intención de ser un representante político o un gobernador o un presidente municipal o un regidor en su estado, en su municipio, y que pertenecen a nuestro movimiento y a nuestro partido, tienen que cultivarse, tienen que estudiar la historia política de nuestro 100%. país. Como dijo Juárez, la instrucción es la base de la prosperidad de los pueblos. Así Textualmente lo dijo. Y tiene toda la razón. Tenemos que elevar el índice de lectura. El índice de lectura Estamos bien bajos, y el 4 en índice promedio. de discusión. Y también tenemos que empezar a generar lo que tú decías que es muy importante, la autocrítica. Así es. O sea, por ahí vayan cachando, vayan escribiendo, quien nos siguen, quien sigue a Rojo Político, que además está haciendo mucho ruido en las redes, vayan ahí buscando la información. Estos espacios también son necesarios. Estos espacios también se pueden convertir en espacios de formación política. Así es. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchas referencias. A lo mejor de repente estamos haciendo la tarea o estamos trabajando o estamos escribiendo y estamos viendo un programa a través de las redes sociales, como puede ser y cuando escuchemos las referencias, busquémoslo, ¿no? El cine, el arte fue fundamental en el proceso de transformación, ¿no? La música, los procesos, por ejemplo, en la Ciudad de México se llevó a cabo dentro de las últimas acciones culturales que llevó a cabo la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México fue lo de los conciertos masivos y se llevó a cabo un concierto de los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo capitalino, ¿no? Y rompió récord de asistencia. El impulso que dio la doctora como jefe de gobierno a la cultura, al arte, ha sido inigualable. Totalmente. Pero además, la izquierda, en algún momento soñamos, porque eso fue en los años 90, y abrimos el espacio del Zócalo capitalino para que fuera un escenario y un foro de expresión para el arte, para la cultura. Y hoy ahí se han presentado grandes artistas de talla internacional, ¿no? Me consta. Entonces, digo, los Fabulosos Cadillacs es un parteaguas y lo traigo a colación porque es la música con la que muchos activistas políticos crecimos, pero además no son letras vacías, tiene toda una connotación histórica y política, ¿no? Por ejemplo, Gallo Rojo, ¿no? En donde habla de este luchador social que está empujando
y haciendo alusión, podría ser tu tema, ¿no? Tú eres el gallo rojo de Nuevo León, porque además era este activismo que se daba en una colonia, ¿no? Y decía, y la letra es muy bonita y es muy emblemática, dice, esta cuadra algún día será como vos querías. Y es a través del activismo. Aunque las utopías son imposibles de adquirir, sí es una brújula y un faro conductor hacia donde queremos llegar como sociedad, como Yo país. creo que también podemos repensar esta parte. Estamos alcanzando las utopías y estamos rompiendo todos los paradigmas. Por ejemplo, en el 2024, de la mano de la izquierda, fíjate qué importante es esto. A lo mejor ahorita lo estamos reventando aquí en Rojo Político, pero en el 2024, de la mano de la izquierda, de la mano de la organización social y con una nueva convención social, podríamos romper el parteaguas del sistema político mexicano y por primera vez en la historia de México habrá una mujer presidenta de México. Eso, después de 76 gobernantes, hemos tenido 2 emperadores y 74 presidentes. Estamos en la antesala, muy cerca, de ver a nuestra primera mujer presidenta. La doctora Sheinbaum no solamente sea la primera mujer presidenta, científica, académica, alguien que ha investigado, luchadora que ha social, estado luchando socialmente desde que estaba pequeña, que ha estado con el presidente de la mano desde adolescente. No, pero además a esa generación... Es un cuadro único y que ha dado resultados en todos los encargos que ha tenido, como secretaria del Medio Ambiente, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, como delegada, como jefa de gobierno. Todos los encargos que ha tenido ha dado unos resultados que no se han visto en el pasado. No, y siempre poniendo... Ahorita ya está la coyuntura para que, ¿sí? Para que sea la doctora Sheinbaum nuestra próxima presidenta. Siempre poniendo la ciencia, el conocimiento, el activismo a favor de la transformación de la gente. Así es. No, pues qué buena plática nos aventamos aquí, hombre. Te agradezco mucho y no quiero que te vayas sin antes una dinámica. Venga. Hay que terminar con... te voy a decir unas palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Ahí es donde sale tu subconsciente, la esencia del buen Davis. Freudiano el tema. Ya. Vamos a ver. Primer palabra. México. Mi pasión, lucha. Morena. Transformación. Política. Vivo para ella. Jóvenes. La esperanza, el futuro, pero el presente también. Ética. Fundamental. Porvenir. Necesario. Mi Davis, muchas gracias por estar aquí. Un mensaje final para todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias a ti, Mauricio, por invitarnos a este Rojo Político. Te sigo deseando todo el éxito. Y bueno, muchas gracias a toda la gente de Nuevo León por este cobijo, por esta un gusto tenerte aquí. Esta charla. Y pues aquí vamos a seguir. Muchísimas gracias a todas, a todos, al equipo que está acá, haciendo este importante ejercicio de comunicación, pero también este importante ejercicio de análisis y de reflexión. Este será un gran espacio para que todo Nuevo León esté sentado aquí en tu silla, que esté sentado platicando aquí contigo, porque hay muchos temas de interés que estoy seguro que actores nacionales y actores de este gran estado estarán aquí charlando contigo. No, muchas gracias, David. Pues les agradezco a todas las amigas y amigos por el honor de darnos su tiempo en este episodio de Rojo Político y los invito a seguir mis redes sociales en Instagram y TikTok como Rojo Mauricio, en Facebook Mauricio Cantú González, el canal de YouTube y por favor, aquí los esperamos en el nuevo episodio. Saludos. Rojo Político.